¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la soldadura o la máquina o qué? A ver, vamos a ver otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Serán los electrodos? ¿Será la máquina? ¿Qué será? A ver, vamos a darle todo el amperaje. No vaya a ser la máquina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Será la máquina? ¿Será el electrodo? ¿Serán los cables? ¿Qué estará fallando? Como que ya no quiere jalar muy bien esta maquinita. ¡Ah! Ya no quiere jalar esta máquina. Ah, no, definitivamente no, ya me tiene harto a la basura. Y como de plano no sirve, vamos a rematarla. Parece un poco curioso y chistoso lo que acabamos de ver, pero fue la realidad de lo que nos estaba pasando hace algún tiempo con esta maquinita. Y es que de plano nos estaba dando problemas al soldar, que pensábamos ya en venderla, deshacernos de ella o prácticamente ya tirarla a la basura. Y es que tal vez muchos de ustedes también se sientan identificados y hayan pasado por este tipo de problemas con una maquinita como esta o cualquier otra de alguna otra marca. Y es que no sé si recuerden muchos de ustedes que este tipo de maquinita nosotros le hicimos una reseña, la mostramos en un video junto con otras que venía con otras dos maquinitas parecidas a esta, pero de menor capacidad. Pero por si muchos de ustedes no lo recuerdan o no vieron ese video, les vamos a recordar un poquito lo que es esta maquinita de soldar inverter. Esta es una máquina de soldar inverter de la marca Trooper y aquí podemos ver algunos de sus datos importantes. Es una máquina bivoltaje, o sea que la podemos conectar tanto a 110 o 127 voltios como a 220 voltios. Máquina de soldar bivoltaje, una inverter. Es el modelo Soin 130-200. Trae su regulador de amperaje. En color negro marca el amperaje hasta 200 amperes conectada a 220 voltios. Y el color naranja nos marca conectada a 110 o 127 voltios como máximo 130 amperes. Trae su sensor de encendido y el sensor que nos indica cuando estamos sobrepasando su ciclo de trabajo y de esta manera la máquina se protege. Y el modo de soldadura pues es para electrodo revestido y también para TIG. Y aquí trae su medidor de amperaje digital, así que cuando vamos regulando el amperaje, pues aquí nos lo irá marcando de forma digital. Y algunos de los electrodos que puede fundir son 6013, 6011 y 7018. Y es que de principio sí nos pareció una máquina muy buena, muy eficiente y que lograba fundir los electrodos bastante bien. Pero ya con el tiempo y con el uso nos empezó a dar varios problemas de soldadura, no podíamos soldar bien, el arco se cortaba demasiado y diferentes fallas como esa. Incluso el sensor de la temperatura se llegaba a encender y la máquina se anulaba completamente para soldar y ya no quería trabajar la soldadura. Y es que sí, de plano ya nos tenía tan alto la máquina con las fallas de soldadura que ya estábamos pensando en... Incluso estábamos pensando en venderla muy barata, pero finalmente no lo hicimos. Reflexionamos, procedimos a revisar el problema. Y al revisar algunas cuantas cosas y hacer algunas cuantas pruebas, oh sorpresa que nos llevamos, que no era la máquina la que estaba fallando, sino los que estábamos fallando éramos nosotros. Y es que nosotros estábamos fallando porque estábamos conectando la máquina mal o la estábamos conectando también a una corriente eléctrica muy deficiente. Y es que también nos dimos cuenta que a la hora de conectar la máquina, nuestro suministro eléctrico era deficiente, no era el correcto para la máquina y es por eso que la máquina tenía ese tipo de problemas, ese tipo de reacciones y por lo tanto pues no era una máquina que nos diera un trabajo eficiente. Entonces al conectarla de esa manera con una alimentación deficiente, con un cableado deficiente, pues obviamente la máquina nos iba a dar algunas fallas porque no estamos dándole lo necesario para que la máquina nos pueda entregar su verdadero potencial. Así que una vez que corregimos todo ese tipo de problemas, tanto en el suministro eléctrico como en el cableado, como en la forma en cómo conectamos la máquina, pues oh sorpresa que nos llevamos, que desaparecieron todo ese tipo de problemas que aparentemente nos estaba dando la máquina, que aparentemente nosotros le estábamos echando la culpa a la máquina. Todo ese tipo de problemas desaparecieron y pues nos llevamos la sorpresa de que la máquina trabajó súper bien. Así que una vez que hicimos todas las correcciones correspondientes, procedimos a hacer pruebas y pruebas para verificar y corroborar y estar completamente convencidos de que no tenía la culpa la máquina de las fallas. Y así que una vez que ya quedamos completamente convencidos de eso, pues ya no quisimos tirar la máquina, ya no quisimos destruirla y mucho menos venderla a un precio muy barato. Decidimos quedárnosla porque ya vimos que en realidad la máquina sirve bastante bien. Pero ¿qué tipos de problemas nos estaba dando la máquina a la hora de soldar? Bueno, uno de los problemas que teníamos era que a la hora de ir soldando, sobre todo al hacer un cordón, el arco se cortaba constantemente. No podíamos mantener el arco a la hora de hacer el cordón y entonces eso era muy molesto porque se entrecortaba demasiado.
Otro de los problemas que estábamos experimentando era que a la hora de ir haciendo el cordón de la soldadura, en el arco de repente se encendía demasiado o se ponía demasiado fuerte. Se hacía demasiado fuerte y se bajaba, fuerte y se bajaba. En ese caso, pues el arco era muy agresivo y de repente muy calmado, muy agresivo y de repente muy calmado. Y pues eso era muy molesto, además de que la soldadura no quedaba bien porque teníamos el arco que de repente se portaba muy fuerte, muy agresivo y de repente muy calmado, muy fuerte y de repente muy calmado. Y pues eso hacía que un cordón de soldadura no quedara nada bien. Pero de los problemas más molestos que estábamos experimentando era que de repente cuando estábamos soldando muy a gusto, no durábamos mucho tiempo, no quemábamos o no fundíamos ni siquiera 2 electrodos cuando la máquina de repente hacía esto. Encendía lo que es el sensor de la alarma del sobrecalentamiento, que es esta. Entonces se encendía este sensor indicando que la máquina estaba sobrecalentada, lo cual no era así, lo cual no era cierto, y la máquina en automático se bloqueaba. Se bloqueaba totalmente y pues ya no podíamos soldar. Y obviamente al encender el sensor de la temperatura, pues la máquina nos anulaba completamente el trabajo. Ya no podíamos seguir, ya no podíamos soldar hasta esperar unos minutos a que la máquina nuevamente se recuperara y volviera a su estado normal para volver a soldar nuevamente. Y eso era así vez tras vez. Iniciábamos nuevamente a soldar una vez que la máquina ya nos permitía nuevamente volver a soldar. Iniciábamos nuevamente y al poco ratito de nuevo otra vez se encendía el sensor de la temperatura que indicaba sobrecalentamiento, que nuevamente repetimos no era así, y pues la máquina nuevamente se bloqueaba, se anulaba y ya no podíamos seguir soldando. Y pues así pasaba vez tras vez, y eso era prácticamente lo que ya nos tenía cansados, lo que ya nos tenía hartos, y estábamos ya a punto de tirar a la basura la máquina, de despedazarla o prácticamente hacerle algo peor. Pero pues una vez que nosotros corregimos todos los problemas de nuestra parte que estábamos cometiendo a la hora de conectar nuestra máquina a la alimentación eléctrica, pues ahora sí vimos el resultado. Pues para empezar conectamos la máquina de forma correcta. Aquí tenemos un interruptor, el cual llega con un cable número 6 desde la corriente principal. Cable número 6, aquí pusimos una pastilla de 50 amperes y por aquí tenemos los cables a los cuales nosotros estamos conectando la máquina. Y aquí por lo pronto nosotros solamente estamos probando la máquina, aunque todavía no acabamos de hacerle una instalación correcta para poder conectarla ya de forma más fácil. Pero ya tenemos lo más necesario para que la corriente eléctrica pues sea lo suficientemente bien para la máquina. Y de acuerdo a la demanda del consumo de la máquina, aquí nosotros le pusimos una pastilla de 50 amperes para que sea eficiente a la hora de trabajar la máquina y no tenga ningún problema. Así que por lo pronto aquí con las pruebas que ya le hicimos, la conectamos a un voltaje de 110 o 127 voltios. Y ahí está, conectada a 110 o 127 voltios. Así que conectada en ese voltaje y ahora sí conectada a una corriente eléctrica lo suficientemente buena, vamos a probar nuevamente con un electrodo 6011, un electrodo 6013 y un electrodo 7018. Cada uno de los 3 electrodos o los 3 en 1/8 de diámetro. Pero antes que nada cabe aclarar que incluso en muchas ocasiones no podíamos ni siquiera acabar de fundir un electrodo completo cuando la máquina se paraba, se bloqueaba completamente. Así que iniciamos la prueba con el electrodo 6013 y vamos a utilizar unos 95 amperes conectados a un voltaje de 110 o 127 voltios. Prácticamente nos acabamos el electrodo, ahí quedó un pedacito completo, electrodo completo. Y ahí está el primer electrodo 6013, 95 amperes. No logramos levantar la típica cola de alacrán o cola de escorpión, pero quedó bastante bien, bien derechito. Y por su apariencia todavía con escoria, pues se ve que va a salir bastante bien el cordón de soldadura. Tuvimos aquí un arco muy estable, muy bueno, sin ningún problema.
no se entrecortó, no se portó con altas y bajas de agresividad, que de repente se pusiera muy agresivo, de repente muy calmado, de repente muy agresivo y así sucesivamente. Se portó bastante bien, sin ningún problema y todo perfecto. Vamos ahora con la segunda prueba. No lo vamos a destapar, no le vamos a quitar la escoria, lo vamos a dejar así. Vamos a hacer las 3 pruebas con los 3 diferentes electrodos y ya al último les quitamos la escoria a los 3. Vamos ahora con un 6011 de 1/8 en unos 93 amperes. Electrodo completo también. Sé que este electrodo no se debe terminar completo, se deja un poquito más de la mitad, pero pues bueno, no lo terminamos completo esta vez. Y pues ahí está el 6011 en unos 93 amperes conectados igualmente a 110 o 127 voltios. Y pues ahí tenemos la típica apariencia del 6011. No tuvimos absolutamente ningún problema. El arco fue bastante estable, muy parejito, sin alzas o bajas en la agresividad del arco, así es que sin ningún problema también el 6011. Y por último finalizamos con el electrodo 7018 en 1/8 también en unos 123 amperes. Y casi electrodo completo, nos quedó solamente un pedacito pequeño. Y pues finalmente el 7018, como podemos ver aquí, pues sí se levantó, se hizo la típica cola de escorpión o cola de alacrán, un poquito levantada, como si fuera un tipo boca de lagarto o algo así, con el 7018. Y pues se portó de manera excelente también con este cordón de soldadura, con este electrodo, sin ningún problema, no tuvo cortes de arco, no tuvo bajadas de arco agresivo y luego lentas o calmadas, ni nada por el estilo. Todo perfectamente bien y sin ningún problema. Así que finalmente pues ahí tenemos las 3 pruebas y ahora sí vamos a destapar los cordones a ver cómo nos quedó cada uno. Vamos primero con el más fácil, 7018. Vean, ahí quedó la cascarilla. Y ahora vamos con el 6011, pues este siempre tiene esa apariencia. Y de una vez el 6013. Y finalmente una cepilladita. Y así finalmente quedaron ya los 3 cordones destapados, libres de escoria. 6013 de 1/8 en unos 95 amperes conectados a un voltaje todos de 110 o 127 voltios. 6011 en aproximadamente unos 93 amperes y 7018 en unos 123 amperes. Así que finalmente esta maquinita se queda en el taller, no se va a la basura, no se destruye y no se vende. Se acabaron las ofertas, se cierra la venta. Así que ustedes qué opinan, cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez les ha pasado alguna situación similar en la cual aparentemente su máquina les está fallando, les da algún problema, alguna falla, alguna deficiencia en su poder o en su forma de soldar, la cual no debería ser así? ¿Les ha pasado eso? Que muchas veces culpan a la herramienta, pero nosotros no nos aseguramos de darle el suministro de energía suficiente y conectarla de manera correcta.